Besiata de Shmaya, la parasha Azinu de la Torah Kedosha, Azinu Hashamayim Beadavera, Betishma Ares Imrefi. Prácticamente con las mismas palabras que inicia la Torah, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et Aretz, la Torah termina. Pero ¿de qué forma termina? Si uno ve que existen algunas personas que eran demasiado justos, hasta el punto que Akadosh Baruj Hu escribe de ellos Noach ish Sadik. Noach era un hombre Sadik. Y hay una parasha en la Torah que se llama Noach. También vemos otra parashiot como Yitro, que era un converso, que era un hombre justo también. Haye Sarah, la vida de Sarah, una mujer justa. Pero es una parasha en su nombre. Pero encima de todo aparece Moshe Rabbenu, que toda la Torah completa se llama Torat Moshe Abdi, la Torah del siervo Moshe, de mi siervo Moshe. Y Moshe Rabbenu, en su inmensa grandeza, termina y concluye las palabras de Akadosh Baruj Hu haciendo un símil entre sus palabras y las palabras de Hashem, para enseñarte que todas las palabras de un profeta de verdad, que dice el Zohar Kadosh en la introducción, si no me equivoco, página 2a, 2b, Anitzanim nir'u ba'aretz, y las plantas empezaron a verse en la tierra. Dice el Zohar Kadosh, esos son los patriarcas. Y el Zohar dice que las almas de los patriarcas se instalan y se posan sobre alguien que es un profeta de verdad. ¿Y qué es un profeta? Profeta viene de la palabra Nif Sefatai, el fruto de la boca. Quiere decir una persona que le habla Torah a los demás, una persona que habla y viene a decirte lo que está escrito en la Torah, a decirte lo que dicen los profetas. Él es como un profeta, aunque no al futuro, porque está diciendo las palabras y los dictámenes de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué hizo Moshe Rabbenu para tener tal siete de Shmaya, tal ayuda divina, tal conexión con Akadosh Baruj Hu? Una sola cosa. Era humilde. Humilde. La humildad es una mitzvah tan grande que eso hace que, como dice la Gemara Masechet Eruvin, página 13, ve, toda persona que busca el honor huye de él. Toda persona que huye del honor, el honor lo busca a él. Toda persona que se alza en este mundo, el Creador lo rebaja. Toda persona que el Creador, que él se abaja, el Creador lo alza. Y eso me recuerda a un boxeador que era bien famoso, uno de los boxeadores más importantes de la antigüedad, que se llamaba Muhammad Ali. Que él era bien arrogante, una persona que le gustaba hablar mucho. ¿Por qué? Porque era buen boxeador, se podía mover bien rápido. Y él se alzó. ¿Y qué hizo el Creador? Con eso mismo que era el motivo de su orgullo y su arrogancia, lo bajó y le dio Parkinson y no se puede mover prácticamente en su tiempo de ancianidad. No sé si todavía está vivo. Y así con cada cosa, incluso si es algo pequeño. Si la persona es arrogante, eso automáticamente le genera un daño espiritual bien grande, una desconexión con el Creador bien grande. Como está escrito en Gemara Masechet Sotah, página 5a, merece ser arrancado como una asherá, como un árbol destinado a la idolatría. Dice la Gemara ahí también que es como si cometiera todos los pecados de intimidad. Que Reshit Chochma en Shara, en Masechet Geinom, dice que el sexto nivel, justo antes del punto donde no hay retorno, prácticamente van todas las personas que cometen pecados de intimidad. Y cuando vemos la gravedad del asunto, la gravedad de tener ego, la gravedad de ese pecado, Orot Tzadikim inicia hablando de la arrogancia precisamente porque dice la palabra Orot Tzadikim en Sha'ar 1, Sha'ar Gavá,
que no existe peor atributo y que sea más dañino para el hombre como la arrogancia, que esa es la moneda que el Creador puso fuera de circulación. No puede existir arrogancia en el mundo. La única forma permisible de arrogancia es si la persona es arrogante en conocer los dictos, los dictámenes, los hechos que dice la Torah Kedoshá, las palabras y la sabiduría de Akadosh Baruj Hu. Como está escrito en el profeta Jeremías, si no me equivoco, 31:22, en esto el hombre se tiene que alzar, en esto el hombre se puede elevar, en saber y conocerme a mí. Eso es todo. Obviamente que no tiene que ser hasta tal punto que la persona mire mal a los demás o degrade a los demás por su sabiduría y su entendimiento, sino que la persona tiene que entender que el hecho de que tú sabes quién es Hashem, que tú sabes quién es Akadosh Baruj Hu, eso es digno de que tú te sientas bien y que te enorgullezcas de tu porción y de tu parte en este mundo. Y todo lo que se hizo, los cielos y la tierra, como hay una Gezerá Shabbat aquí, de que aquí dice que escuchen los cielos, que voy a mi palabra, y que escuchen la tierra, los dichos de mi boca. Vemos que todo el mundo, todo el Maseh Bereshit se hizo para el momento que Moshe Rabbeinu diga esas palabras. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de eso? Porque todo el mundo existe gracias a la Torah. Todo el mundo se hizo para los dichos de la palabra de Moisés, que toda la Torah que nosotros estudiamos, desde el principio hasta el fin, el Talmud, el Zohar, toda la Kabbalah. Sin Moshe Rabbeinu en la película nada hubiese sucedido, porque todo viene de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, Bisehut en el mérito de Moshe Rabbeinu, Akadosh, Zehra Sadikadosh Libraja Segutu Yanalenu. Y aparte de la grandeza de los dictámenes y los dichos de la Torah, existe la grandeza del oído y de escuchar, la persona que escucha Divrei Torah, que incluso los cielos y la tierra, Moshe Rabbeinu les da el comando de que se dobleguen y que presten atención a esta Torah. Cuanto más un hombre de carne y hueso no tiene que abrir su alma, su corazón, a las palabras y a los dictámenes de Akadosh Baruj Hu. Y si uno ve la palabra oído en hebreo, ozen, es ani, yo, zan, yo nutro. ¿Yo nutro qué? El oído nutre el alma de la persona. Por eso una persona que es sorda, hoy en día se puede comunicar con señales, pero según la Torah, según la Gemara, tapatur mi mitzvot, no tiene obligación de cumplir con las mitzvot, porque en aquel entonces no existían todas las cosas que existen hoy como lenguaje de señas, etc. La persona sorda estaba excluida de la sociedad y no podía comportarse correctamente. Hoy en día sí. Que si queremos extraer una enseñanza de eso es que hoy en día la gran mayoría de personas son como sordos, porque si la persona no medita en la Torah, es considerado que no tiene cerebro, no piensa, no piensa. Si su vida no tiene que ver con Akadosh Baruj Hu, no tiene vida. Si su oído no escucha Torah, no tiene oído. Si sus manos no agarran el libro, es como si no tuviese manos. Por eso está escrito, Vejagita voy Oman Balay, meditarás en ella de día y de noche. Yehoshua 1:8. Profeta Yehoshua 1:8. Si tú agarras la raíz de la palabra meditar, que también aparece en el Salmo 1, Ubetoratu llegué, Yoman Balaila. Llegué, la misma raíz de Ege, meditar, pensar. Y tú sacas la G de la derecha, la G de la izquierda, que hacen representación de las dos manos, que tienen 5 dedos. Te queda la Gimel, que es la inicial de la palabra Gavá, orgullo. La persona sin Torah está llena de orgullo y es considerado que no tiene manos.
Y dice que mi enseñanza fluya como la lluvia y se esparza como el rocío los dichos, mis dichos. Y esto es una de las pruebas de que la Torah es comparable con el agua. Y una de las razones también dice la Gemara Mesías Sukkah que la Torah es comparable con el agua. Porque el agua siempre va hacia abajo. Así mismo, toda persona que siempre se agacha y siempre se hace más humilde, la Torah se puede posar sobre él. Continuamos, dice: voy a llamar el nombre de Hashem y voy a asignar grandeza a mi Dios. Y esto es una de las fuentes que utilizan los sabios en la Gemara para proscribir a la persona decir verajot, bendiciones. Cada comida y cada momento de felicidad, o la gran mayoría de ellos, tiene una verajá, tiene una bendición que hay que hacer. ¿Por qué? Porque eso es el cumplimiento de añadir grandeza al Creador. Cuando la persona se acostumbra a alabar al Creador, eso le trae tal bendición a su vida y tal cambio de percepción a las cosas. De repente la persona se hace más agradecida. De repente la persona aprecia lo que tiene. De repente la persona aprecia quién le está dando eso, quién te está dando esa comida, quién te está dando esa bebida, quién te está dando esa ropa, etc. La persona comprende que es Akadosh Baruj Hu y la persona se alegra más aún en su porción de conocer al dueño de todo. La roca, perfecto es su trabajo, todos sus caminos son justicia. Todo lo que hace es bien importante saber. Todo lo que hace el Creador, 1, es perfecto, y 2, es justo. No existe tal cosa como que ¿por qué me está pasando eso? ¿Qué hice yo para merecer eso? Eso no existe. Si el Creador realizó un movimiento en la creación, ese es el mejor movimiento y no pudo haber existido una forma mejor de ser. Y pensando en la grandeza del Creador, algo que acabo de estudiar ahora con mi compañero, que es que si tú analizas cómo nace una fruta, que es mediante la combinación de agua y tierra, que el agua entra a la tierra y se transforma de repente un fruto, que es agua, y la tierra se transforma en un tronco y en raíces. Y el agua de eso, el agua de la fruta, de repente cambia de sabor y se convierte en un jugo de manzana o una fruta llena de agua pero con sabor. ¿Cómo pasa eso? Eso es un milagro de la creación. ¿Cómo podemos explicar eso? Y la respuesta es, así mismo como Akadosh Baruj Hu puede generar que el agua sin sabor se transforme en algo con sabor, en una fruta que se va a transformar más adelante en un jugo. Asimismo, el Creador agarró el agua en el milagro de Egipto y la transformó en sangre. Y si nosotros percibimos que algo no es justo y que hay mucho sufrimiento en el mundo y que no comprendemos por qué pasa un huracán aquí, por qué pasa una guerra allá, y por qué hay COVID, y por qué hay cáncer, y por qué hay enfermedad, aquí viene la Torah y te explica claramente: la corrupción no es de él, el daño es en sus hijos, una generación perversa y retorcida. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dice la Gemara? En Isurim velo aún. No hay sufrimiento que venga a una persona, ya sea físico o espiritual, ya sea en el dinero o ya sea en la familia, ya sea en todos los ámbitos. No hay sufrimiento que venga a la persona si no es porque uno pecó y uno se trajo ese sufrimiento y uno generó un daño espiritual. Como vimos en Sharet Teshuvah, Shahar
2, 3, 11, más o menos, ahí se encuentra, de Rabbeinu Yonah, que cuando una persona le viene el sufrimiento, tiene que reconocer que eso es el resultado de sus pecados. Todas las cosas, incluso si uno se le pica la cabeza, tiene mucha picación en la cabeza, se golpea un dedo. Gemara Maset Jolín, página 7b, está escrito claramente. Nadie se golpea un dedo sino por un tribunal, por un juicio que le vino a la persona de los cielos. Y cada cosa que uno hace hay un juicio por eso. Cada movimiento por eso. Toda ideología, religión, enseñanza que no te advierte ni te enseña a empujarte constantemente lejos de todo lo que es pecado, aléjate, eso es clipá, eso es sitrajará. Porque si una persona estudia Torah y hace mitzvot, pero no está pensando y planeando en seguir la Torah, y está pensando en ser rasha, quiere decir, ¿qué es un rasha? El rasha puede ser una persona buena, que no le hace daño a nadie, que no roba, que no mata, que es bueno con todo el mundo, que le da regalos, que ayuda siempre que puede. Es una persona buena, pero rasha delante del Creador. ¿Por qué? Porque no sigue las reglas del Creador. Por ejemplo, se corta la barba se arranca la raíz de las barbas en los lugares que está prohibido cortarse. Si es judío, obviamente. Si no es judío, está permitido. O una persona que no cumple con Shabbat. O una persona que no come kosher. O una persona así sucesivamente. O un no ágida, entre comillas, que le reza a Yisipeni, que es un idólatra. Sabiendo que está mal, sabiendo que está prohibido, va y lo hace. Eso es un rasha. Y a raíz de eso hay consecuencias. A raíz de eso la persona se pone en una categoría que está mal con el Creador. Su relación con el Creador está mal, es negativa. Por lo tanto, tiene que repensar sus actos. Como está escrito, Beneskora, Beneshugaleja. Vamos a indagar y después vamos a regresar a ti. Entonces, ¿cómo una persona hace para purificar su vida? Está escrito en el Salmo 119, verso 9. ¿Cómo un joven puede purificar sus vidas? Cumpliendo con la palabra del Creador, escuchando los dictámenes del Creador, buscando las leyes, el musar, la tojejá. Porque una persona que ama el musar, esa persona vive espiritualmente y físicamente, porque constantemente se está mejorando, constantemente se está perfeccionando espiritual y físicamente, lo cual va a desembocar que encuentre una conexión y una plenitud clara con el Creador. Porque qué infierno es tan grande, olvidándonos de Geinom, de Kafakela, de Jebuta Keber. Un infierno es también una persona que no tiene una conexión clara con Akadosh Baruj Hu, una conexión que uno siente que literalmente el Creador está caminando contigo. Es un infierno, es un sufrimiento bien grande. Y la persona tiene que buscar eso. Si no observa la palabra del Creador Hashem Yerahem, automáticamente tiene una barrera entre él y el Creador. ¿Por qué? Por los pecados que Dios nos salva. ¿Y cómo uno hace? Mishnah en Avot 1.1. Beazú siyak la Torah. Tienes que hacer una barrera con la Torah. Am segula. Segula, ¿qué quiere decir Am segula? El pueblo del Segol, de los 3 puntos. Un pueblo que es mesugal, que es permitible, que puede hacer cosas, conectarse con el Creador, que puede rezar, que puede estudiar Torah. También un pueblo que hace siyak, le siyak. Un pueblo que tiene barreras. Si una persona ve, cualquier persona, siempre él tiene algo que él jamás haría. Algo que él sabe que esa es su barrera, que ese es su límite. Todos los hombres tienen límite. Todos los hombres se ponen hasta aquí, yo llego hasta aquí, puedo hacer, hasta aquí no puedo hacer. Esto es correcto, esta es la línea. Muchos, la gran mayoría, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, los países que son de mentalidad antigua, todos ellos ven como el ser homosexual como eso es una barrera bien grande. Nadie quiere pasar ya, eso ya es que te volviste loco. Hay otros que tienen la barrera más allá, que nunca matarían, nunca robarían. Todo el mundo tiene algo que nunca haría. El pueblo de Israel tiene barreras más angostas. Pone barreras sobre barreras para alejarse de todo lo que está mal. Porque una persona tiene que comprender la vía de la mala inclinación.
que está escrito que en Masejet Shabbat, página 104a, que una persona que rompe algún objeto por la ira, tienes que saber y considerar a esa persona que hizo idolatría. ¿Por qué? Porque la mala inclinación le dice hoy, rompe ese objeto, y el día de mañana le dice, ve y ve detrás de un ídolo. Esa es la mala inclinación. La mala inclinación empieza poquito a poquito te va llevando a Shem Elahem, al Gehinam. Poquito a poquito se hace un muchito y la persona termina con muchos pecados al final, que cada uno tiene un juicio, cada uno tiene un castigo distinto, Hashem y Elahem. Y la persona tiene que alejarse. ¿Cómo hace? Cada vez que uno falle en un pecado, uno se analiza todos los días y uno hace Heshbon Nefesh. Uno analiza su día y lo repasa. ¿Qué hice mal? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Cómo puedo generar una barrera, 3 barreras, 4 barreras para evitar que yo peque? Por ejemplo, si una persona estudia Torah y hace mitzvot, es bien difícil, si uno está metido en la Torah, es bien difícil concentrarse. Hay veces cuando uno dice verajot, bendición. ¿Qué pasa? Que una persona a lo mejor se le olvida que no fue al baño y dice Asher Yazar, Shem Elahem, Rahamana Nesilam. O dice una verajá levatala. ¿Qué tiene que hacer la persona? O tiene que, si se dio cuenta a la mitad, tiene que decir Baruch Shem Kevod Malhuto, etc. O decir Baruch Atah Shem Lamedeni Torateja. Y ahí se cuenta que está alabando al Creador y no es considerado un pecado. Porque si la persona no hace eso, hay una ley general que es, si uno tiene una safek, si dijo una bendición o no, está libre de hacer la bendición de nuevo. No tiene que ir a la cosa, porque hay un pecado bien grande que se llama no mencionar el nombre de Dios en vano. Que ese pecado prácticamente no tiene perdón. Entonces, ¿qué hizo una persona que hizo un pecado así? Tiene que poner una barrera sobre otra barrera. ¿Cómo es una barrera sobre otra barrera? Cada vez antes de decir una verajá voy a decirle Shem Yehut. Le Shem Yehut Kuchabre Hushinte. Y antes de decirle Shem Yehut voy a pensar una vez, otra vez y otra vez. ¿Qué bendición voy a decir? Y voy a tener más cabana. Y ahí la persona se hizo una barrera. La persona sabe que si va a ciertos lugares, eso le produce pensamiento, voy a no ir a esos lugares. O voy a tratar de no hacer lo que me está produciendo eso. O voy a cerrar mis ojos. O voy a poner mi mano en la cara. O voy a ponerme audífono. Y así la persona, poco a poco, se va refinando. Empezando con los pecados que son más grandes, que son los Isur Karet. Y terminando con los pecados más livianos. Que no hay que ver un pecado liviano, como dice la Mishnah en Avot 2.2. No veas un pecado grave o un pecado liviano. Básicamente lo que dice Rabbi Akadosh es que míralos igual, porque tú no sabes en realidad cuál es el premio de un pecado y cuál es el castigo de un pecado. Perdón, cuál es el premio de una mitzvah y cuál es el castigo de un pecado. Uno no puede calcular bien. ¿Quién es el único que puede calcular? Kadosh Baruj Hu. Volviendo al tema de la parasha, a los versos, dice, es Hashem que tú haces eso. Oh personas viles y sin sabiduría. Porque la sabiduría del hombre, automáticamente una persona que es inteligente, que razona, yo sé leyes de causa y efecto. Si yo pongo la mano en el fuego me voy a quemar. Si yo sigo mis instintos, mis deseos carnales, que dice el Maharal Mipraga en Netzach Israel, su libro Netzach Israel, en el capítulo 4, que existen 2 tipos de mala inclinación del hombre. Una es en el cuerpo, que te empuja a relaciones prohibidas constantemente. Y otra es en la mente, que te empuja a idolatría. Que la idolatría también no solo es idolatría de una persona que le reza a una estatua. Idolatría también es ateísmo. Idolatría también es que la persona en sí, su modo de conducta es sin ley, es sin Akadosh Baruj Hu, pensando cada instante si lo que estoy haciendo es correcto o no. Ahí la persona entra en una categoría como si fuese un idólatra.
Que la raíz de la idolatría es la egolatría, es el ego de la persona. Y si uno analiza de verdad eso, primero, me voy a hacer daño a mí mismo. Y segundo, de verdad le voy a hacer algo negativo, entre comillas, porque está escrito en Job, libro de Job, 35, verso 3, Im sadakta matitenlo, si fuiste malvado, ¿qué le diste? Y si fuiste rasha, ¿qué le hiciste? No le puedes causar ni bien ni mal al Creador. Sin embargo, el Creador hizo un sistema de una forma en la cual el hombre en sí puede construir la creación, puede traer bien a la creación en base a sus actos, o puede traer mal a la creación en base a sus actos. Por lo tanto, el Creador desea que el hombre esté lleno de plenitud, esté lleno de bien, esté lleno de bendiciones. Sin embargo, ¿qué hace el hombre con esas bendiciones? Hashem y Elohim se hace daño al mismo, se destruye. Y puede que transforme lo bueno en lo malo. Por eso la Torah es bien estricta si uno tiene abundancia de comida, la persona no tiene que llenarse completamente el estómago, si no es necesario. Como está escrito en Gemara Masechet Berajot, página 31b, que 5 tipos de males trae el llenarse el estómago. También más atrás, Gemara Masechet Berajot, página 30b, Eliyahu Naví dice, no te llenes y no peques. Eso te salva del pecado. No te pongas bravo y eso te salva del pecado. Porque toda forma de deseo que no tiene un gather, una valla de seguridad o un stop, automáticamente la persona se controla. Si yo agarro un perro y el perro lo saco a pasear, no está entrenado, no está conductado, y yo abro la puerta, ¿sabes qué va a hacer el perro? El perro va a salir a correr sin control. En cambio, si yo le tengo un cordón especial, una correa, el perro es capaz de ser dirigido a la perfección. Yo lo puedo correr aquí, mover allá y no se me va a salir de control. Eso es el hombre. El hombre tiene que controlar sus instintos animales como si una persona dirige un caballo o un perro o maneja un carro, como hemos mencionado en muchas ocasiones. Y todo es para que el hombre gane la batalla en contra de sus inclinaciones nefastas que lo empujan constantemente a la rebeldía en contra del Creador. Porque si una persona constantemente recibe bien de alguien, lo mínimo que le debe es gratitud y lealtad. Eso es lo mínimo. No te estoy diciendo que le pagues toda la vida a partir de ese momento, o que hagas millones de cosas por él, más de lo que él hizo por ti. Que todo eso demostraría actos de piedad y actos de bondad. Nadie está quitando eso. Pero lo mínimo que uno le debe a alguien que le hace tanto bien es gratitud, es lealtad. Y eso es lo que quiere el Creador. Y en el momento que la persona no hace eso, es vil y no es sabia. Porque si fuese sabio, tú sabes que para mi conveniencia yo tengo que seguir las leyes del Creador que me corresponden. 7 leyes de Noé o 613 preceptos, dependiendo de la persona. Y así cada uno tiene que constantemente analizar, porque lo que hace la mala inclinación es que te pone un estatus de que toda tu vida es una sucesión de sucesos aleatorios. Todo lo que tú haces es aleatoriamente. Es lo que tú sientes. Y esa es la ideología de la mala inclinación del liberalismo del caos. Porque la sociedad cada vez de tanto ser, digamos, de alguna forma, vivir alocadamente, llega a un punto que se denigra completamente todos los valores previos. Si uno analiza los valores de esta sociedad actual, lo que es mainstream, completamente lo opuesto a lo que la sociedad anterior entendía que eran valores correctos. Y si ves a la anterior, igual. Y si ves a la anterior, igual. Y cada vez hay un deterioramiento en la mente, en los corazones y en los comportamientos de los seres humanos sin Torah. Sin Torah. Porque si hay Torah, todo el mundo seguiría una línea recta, donde habría armonía total en todos los ámbitos, en los hijos, en la familia, en una pareja, en los negocios, en la seguridad, en todos los ambientes. Y el problema es que el hombre sigue su mala inclinación y sigue sus deseos
de promiscuidad, de rebeldía en contra de Akadosh Baruj Hu, cosa que lo hace a la persona mal, cosa que lo hace acreedor de un castigo severo. Nada más incluso si no hay daños espirituales que se generan, nada más por ser tan malagradecido con aquel que te está reviviendo cada segundo, con aquel que te está dando oxígeno, con aquel que te está dando comida, con aquel que te está dando familia, trabajo, hijo, esposa, todo lo que tú tienes. ¿En serio vas a hacer eso con Akadosh Baruj Hu? ¿Cómo vas a hacer eso? Si uno piensa todas estas cosas, uno se salva del pecado. Si uno piensa que el Creador está contigo en ese momento que vas a pecar, tú vas a pecar. Tú vas a abrir el teléfono para ver cosas que no tienes que ver. Cuando una persona hace algo así, está mirando a todos lados para ver si alguien no lo va a ver. Por eso Rabbi Yohanan Ben Zakkai en la Gemara Masechet Berajot, página 28a, dice que tengan temor de Dios así como le temen a los hombres. Si una persona se le aparece un demonio, todo extraño, todo con ojos negros, etcétera, la persona se va a asustar, puede que se haga del miedo. Besrat Hashem, que sea la voluntad de Kadosh Baruj Hu, que le tengamos miedo al Creador así, porque el Creador hizo ese demonio. Y ese demonio le tiene miedo incluso a un ángel del Creador. Imagínate a Kadosh Baruj Hu. Entonces dice, Él no es tu padre. Él no es tu dueño. Él no te creó, Él no te firmó. Entonces dice Yeshayahu, inicia sus palabras haciendo un parafrase de esta parashá. Yeshayahu Naví 1, verso 3. Y dice, un toro conoce su dueño, un burro su maestro. Pero dice a Kadosh Baruj Hu, pero el pueblo de Israel no me conoce a mí. ¿Cómo puede ser que un hombre tenga un perro que según la Torah es el animal más impuro y le sea más leal, el animal más impuro de todos, le sea más leal a su dueño que un hijo del rey, un hijo de Akadosh Baruj Hu, al creador de todo el universo? ¿Cómo puede ser? Por eso el creador hizo que Dafka, justo la creación más impura de todas, sea también la más leal, para enseñarte que una persona que no es leal, y puede ser todas las personas que conocen la Torah y que siguen la Torah y no son leales a Kadosh Baruj Hu, entran en una categoría peor que ese perro, peor que ese animal. ¿Cómo puede ser? ¿Y qué quiere decir no ser leal a Kadosh Baruj Hu? Que uno lo engañe en dos pecados, o Hashu Shalom, idolatría, o Hashu Shalom, relaciones prohibidas. Porque el Creador desea que haya una relación entre el pueblo de Israel y el Creador como un esposo y una esposa. Porque esa es la relación más íntima que puede llegar un ser humano a conocer. Porque llega un punto en el cual los dos se hacen uno y se unifican en un solo ser. Como dice el Zohar HaKadosh en la Parashá Mishpatim, que cuando un hombre se casa con una mujer, su alma y su alma se conectan el uno con la otra. Y llega hasta tal punto que después se separan y se hacen uno. Después que se separan, el alma del hombre va al alma de la mujer y el alma de la mujer va al alma del hombre y viceversa. Porque los dos son como se convierten en un solo ser, así mismo con el pueblo de Israel y HaKadosh Baruj Hu. Se vuelven una sola entidad, y cuando se separan, el alma del uno va a la del otro. Cuando uno duerme, uno le entrega su alma al Creador, y cuando uno está despierto, el Creador pone su espíritu sobre nosotros. Así mismo pasa. Por lo tanto, la persona tiene que buscar la Torah, y concluye Moshe Rabbenu, o concluimos nosotros, porque la parashá signo todavía sigue con mucha profecía, con la resurrección de los muertos, con lo que le iba a pasar al pueblo de Israel luego de que se rebelaran en contra del Creador. Que Dios nos salve. Pero dice Moshe Rabbenu, pregúntale a tu padre y él te va a relatar, o tus ancianos y ellos te van a decir. ¿Qué te van a decir? Te van a decir cómo tienes que comportarte, cuál es la vía de Akadosh Baruj Hu, que el Creador es verdad, como está escrito en Jeremías 10:10, Hashem Emet, Dios es verdad, y tú estás obligado a seguir esa verdad.
Y si no estás seguro que es verdad, tú te aseguras fácilmente viendo todas las pruebas, códigos que hay en la Torá para dar y regalar. Que uno tiene que llegar al conocimiento de que eso es verdad y que uno tiene que seguir esta Torá. Es bien simple. Es una matemática y eso es algo que se tiene que repetir constantemente para que la persona comprenda y entre en su alma y en su corazón seguir la mitzvot de la Torá. Y que él le instruya, que él en algún punto se va a convertir en ese padre que le va a instruir a su hijo y en ese anciano que va a relatarle a los demás. Porque imagínate una persona que no tiene Torah, que es anciano, ¿qué tiene en la vida? Aparte de ser una carga para sus descendientes. ¿Qué tiene en la vida aparte de los pocos placeres que puede tener? De comer, de dormir y de ver televisión. ¿Qué él tiene de relatar? Nada. Pero un anciano lleno de Torah tiene de relatar todo el conocimiento que él ha adquirido. Y eso es digno de alabanza, eso es digno de alegría interna. Baruch Adonai Leolam, amén, amén.